Eso a veces no pensamos en los diferentes niveles del temor de Dios en contraste al temor del hombre que pasamos. No solamente estoy hablando de eso, también estoy hablando de esos momentos donde tal vez estás en una conversación pública o tal vez estás en un contexto donde necesitas decir la verdad, pero sabes que tienes que decir la verdad, pero sabes que tienes que decirlo, pero decides quedarte callado por temor a lo que te van a decir. O vamos a suponer también esos momentos donde tal vez sí te atreves a decir algo, sí vas a decir la verdad, pero la vas a editar. La tienes que cambiar un poco porque tal vez la manera que si la dices muy clara, si la dices muy precisa, si no pones almohadas en cada lado cuando dices la verdad, tal vez te rechacen, tal vez pierdas amistad. Estoy hablando del temor del hombre en vez de tener temor a Dios, y incluye lo más severo, pérdida de vida por Cristo, pero también incluye el predicar el mensaje, comunicar verdad, editar la verdad. Incluye también, vamos a suponer, por ejemplo, a un pastor o un predicador que se le dio una asignación hace meses atrás y va a haber una multitud un poquito más numerosa de lo que está acostumbrado. Entonces tiene que pensarlo en cómo va a presentarlo, está preocupado, tienen las mariposas en el estómago porque quiere decir las cosas precisamente, correctamente y quiere que la gente no se aburra, tiene temor a lo que van a decir ellos en vez de lo que va a decir Dios, de lo que va a decir cuando enseñe. Estoy hablando de todos tipos de temor al hombre, donde la reverencia que le pertenece a Dios, el miedo que debes de tenerle a Dios, ese deseo de complacer a Dios y de no ofender a Dios, no se lo das a Él, sino se lo das a otros. ¿Quién no ha pasado por el tener miedo o temor más al hombre que a Dios? Todos debemos estar levantando nuestras manos, nuestros pies y ojalá nuestros dedos y los dedos pequeñitos de los pies, porque creo que todos hemos pasado por esto y no solamente hemos pasado esto, podemos decir que desde la caída de Adán todos seguirán pasando estas tentaciones. Bueno, antes de continuar con mi tema, quiero establecer muy firmemente que esto es algo que todos hemos experimentado, que tú has experimentado, tu hijo ha experimentado, tus hijos van a experimentar y vas a continuar experimentando. Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos no caer en eso? O si estamos pasando por esto hoy mismo, donde no estás diciendo la verdad o estás editando las verdades. No porque no quieres ofender, porque tienes miedo. Ayúdanos, Señor. Bueno, para las respuestas a eso lo invito a Mateo capítulo 10, porque en Mateo capítulo 10 el Señor dirige a sus 12 discípulos y les dice precisamente, no solamente que no tengan miedo, les dice y les va a dar razones en por cuál no tienen que temer cuando pasa eso. Así que lo invito a Mateo 10 y mientras usted voltea a Mateo 10, le recuerdo del contexto y el trasfondo donde nos vamos a encontrar. Nos recordamos que en Mateo capítulo 10 se puede dividir en dos secciones muy fáciles. El versículo 1 y 4 es la comisión de los 12 apóstoles y son 12 apóstoles con A mayúscula, ese oficio del primer siglo cual ya no está presente hoy. Y los va a comisionar en el versículo 1 y 4 y enviarlos a su campo misionero, que es Israel, para proclamar que el Mesías ha llegado y su nombre es Jesús, y que se arrepientan y pongan fe en Él antes del gran día de juicio, porque el reino de Dios está por llegar a la tierra. Versículo 1 y 4. El versículo 5 hasta el versículo 42 o el versículo 5 hasta terminar el capítulo se dedica a las instrucciones que Jesús le va a dar a estos 12 hombres en preparación para su campo misionero. Para que estén bien equipados, estén bien preparados. Les va a dar instrucciones, mandatos, advertencias, para que puedan ser exitosos en su campo misionero. Y de nuevo,
la palabra éxito definida conforme Cristo define el éxito. No conforme tal vez nosotros acostumbramos a definir el éxito, porque cuando leemos este texto vamos a ver que el éxito incluye rechazos, muerte, persecuciones. Y regularmente en nuestro día nosotros no acostumbramos a describir algo exitoso de esa manera. Vamos y no nos reciben. No llegamos a decir, mamá, fue muy exitoso, nadie me quiso escuchar. Pero la Biblia no define el éxito de esa manera. La Biblia define el éxito por medio de fe y obediencia a Dios. Fidelidad a Dios. La Biblia define el éxito, como vamos a ver, como 12 hombres que se van a dedicar a escuchar las instrucciones del Señor Jesús, creerlas y obedecerlas, no importando lo que suceda en el campo misionero. Entonces, ojalá que eso nos ayude brevemente con esa nota, pero el resto del pasaje se dedica a prepararlos antes de enviarlos. Y de nuevo les recuerdo, por si acaso usted dice, pues esto fue los apóstoles y usted nos está diciendo que esto es para nosotros. ¿En qué manera? Bueno, recuérdese que usted también, aunque no es un apóstol, y ojalá que no haya apóstoles aquí, ¿verdad? Nadie se declara apóstol, apóstola. Qué bueno que estoy en el lugar correcto. Pero sí son enviados. Porque Mateo 28 termina con la gran comisión enviándolos a proclamar a Cristo, a bautizarlos, que se identifiquen con el Señor Jesucristo y enseñándolos a obedecer todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Eso es una comisión, es decir, ha sido ordenado, comisionado, si usted es un discípulo de Jesús, a proclamar a Jesús en tu campo misionero. ¿Cuál será tu campo misionero? Esto no es difícil de contestar. Tu campo misionero es donde estás ahorita. Eres papá, eres mamá, es tu hogar, es tu matrimonio, es tus hijos. Es tu vecindario, son tus parientes, son tus amigos, son tus enemigos. Tu iglesia local, ¿en qué ciudad está? Ahí está tu campo misionero. La misión de la iglesia es tu misión, porque la misión de la iglesia es la misión de cada discípulo de Jesucristo en ese lugar local. Esa es la aplicación para ti en el campo misionero. Ojalá que ya pudimos ajustar exactamente dónde nos encontramos cuando Jesús nos da el mandato de estar preparados en nuestro campo misionero. Dicho eso, quiero que observemos lo primero que nuestro Señor Jesús nos dice y le dice a sus discípulos en cuestión de esto de temer al hombre más que temer a Dios. Y esta es la primera observación que es imposible perder leyendo este texto. Ese es un mandato que Jesús le da a sus discípulos en su campo misionero que no puede ser ignorado, no puede ser desechado. Para poder ser exitoso en tu campo misionero no puedes tener miedo de nadie ni nada más que Cristo. Mira el versículo 26 conmigo. Esto lo que le acabo de comunicar se puede ver muy fácil porque Jesús lo repite intencionalmente. Y lo vemos en el versículo 26 donde en Mateo 10 dice que no temamos, no temes. Mateo 10, 28, encontramos el mismo imperativo de nuevo. El mismo imperativo, el Señor Jesucristo dice, no temáis. Mira el versículo 31 y lo encontramos de nuevo, no temáis. 3 veces intencionalmente el Señor Jesucristo lo dice como una instrucción a cada de sus tropas. Te voy a enviar al campo misionero y si quieres ser exitoso, no puedes temer. El discípulo de Cristo está recibiendo un mandato de que no debe de ser una persona de gran denuedo, de gran valentía en su campo misionero. Pero ¿qué significa eso de no temer? Tal vez te recuerdas Josué diciéndole a Israel que no teman. Tal vez te recuerdas varios pasajes de la Biblia donde dice, sí, me recuerdo de quién he atemorizarme, dijo el rey David. Varios pasajes y dices, la Biblia tiene bastante que decir de no temer. ¿Qué exactamente está diciendo? Bueno, si hiciéramos un estudio, vamos a decir, de Génesis, Apocalipsis, y viéramos la manera que la palabra es usada en cada instante, en cada contexto, creo que por lo menos tuviéramos esta definición o alrededor de esta definición. Así, si quiere una definición del temor bíblico, se lo doy. Esta es la definición. ¿Están listos?
El miedo se refiere a esa respuesta de emoción, pero también esa respuesta de reconocimiento. Esa respuesta de emoción y reconocimiento que obtienes cuando te das cuenta de alguien o algo en cual usted y yo le debemos de temer o tener miedo. Algo que debemos de reverenciar o asombrarnos o tener un inmenso asusto. Juan Calvino dijo que el temor bíblico, sí, el temor bíblico siempre está conectado con aquel o a quien sientes y entiendes la necesidad de complacer y no ofender. Déjeme darle un ejemplo, no sé si se recuerda, no sé si ya fue el mes pasado, donde el pastor Mark Cross compartió un texto de Primera de Pedro sobre el temor. Y nos compartió una ilustración, creo que nos ayuda a ver esta definición en acción para que lo veamos en cómo funciona esto. Y dijo que vamos a suponer que vamos a visitar a su casa los dos ancianos, pero antes de visitar tu casa, tú estabas gritándole a tu esposa, estabas gritándole a tus hijos. Tenías tus películas o tu música afuera, que tal vez ahora está entrando el pastor y los ancianos, el pastor Mark y yo, y agarras las películas, las escondes bajo la mesa, la música, la pones un Marcos Witt o yo no sé quién más, y pones ahí, y ahí está entrando, agarras tu Biblia, la sacas y la pones al frente, y ahí de repente entras y está tu sonrisa. Entra y cambiaste totalmente tu actitud. Pero en cuanto se van los ancianos, de repente ahí se va todo, viene la gritadera para los hijos, regresa la gritadera para la esposa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió ahí? Vamos a regresar a nuestra definición. El miedo se puede referir a esa respuesta emocional. Es una emoción, lo sientes. Pero un reconocimiento, también lo entiendes algo. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de alguien o algo en cual tú debes de tener miedo de esa persona, temor de esa persona, terror de esa persona, un tipo de reverencia a esa persona, un tipo de asombra a esa persona? O como bien lo dijo Calvino, está conectado el temor bíblico con aquel a quien sientes y entiendes la necesidad de complacer y quien no deseas ofender. Bueno, acaba de decir Jesús, no debes de tener temor. Eso significa que por lo menos hay dos tipos de temor. Hay un miedo, un temor correcto, y hay un temor o un miedo incorrecto. Hay temor piadoso, por decirlo así, y hay un temor impío. Hay un temor justo y hay un temor pecaminoso y totalmente injusto. Vemos esto en toda la Biblia y podemos estar aquí de Génesis a Apocalipsis, pero lo podemos ver en nuestro texto. Vea el versículo 28. Jesús le dice a sus discípulos, no temas. Inmediatamente le dice, más bien temed. Hablando en referencia a Dios. Está hablando de dos tipos de temor. Hay un temor aceptable y un temor no aceptado. En otras palabras, este imperativo que Jesús le está dando a sus discípulos de no temer en el campo misionero es algo como esto. Debemos de tener una respuesta correcta de temor y miedo y terror y asombro y reverencia hacia Dios, que no debe de ser reemplazada por nadie o nada más. Jesús instruye y ordena a sus discípulos que no permitan ese temor impío, ese temor injusto, ese temor malo, que teme y venera y está más preocupado de ofender y complacer al hombre en vez de Dios. Le está diciendo que no permitan que nuestro temor a Dios, nuestra reverencia a Dios, nuestro asusto y terror de Dios, nuestro honor por Dios, nuestro respeto por Dios, nuestro deseo de agradar y complacer a Dios, nuestro deseo de nunca ofender a Dios. Nos está diciendo Jesús que nunca dejes que sea reemplazado por los hombres.
Esa es la instrucción. Ahí está, no te vayas muy lejos. ¿Quieres tener una misión exitosa? En tu casa, en tu iglesia local, en tu familia, con tus hijos. En la enseñanza con tus hijos, en la instrucción con tus hijos, en la enseñanza y la proclamación de Cristo con tus parientes, con tus enemigos. Aquí está el imperativo muy claro y muy simple. No reemplaces la reverencia que tienes para Dios por reverencia a ellos más que a Dios. Cuando te sientas que no puedes comunicarlo, ¿a quién tienes más reverencia y respeto? Cuando tienes la tentación de dictar el mensaje, ¿a quién le tienes más terror? Esa es la instrucción simple y dicha clara para tener una misión exitosa. No dejes que el temor impío consuma tu vida. La segunda observación es que si el Señor Jesucristo te está diciendo no temas, no temas, no temas, la segunda observación es que tu campo misionero, cuando vayas al campo, va a haber razones por cuál vas a querer temer al hombre, ¿verdad? Por eso te está diciendo no temas, no temas. Me recuerdo todavía el sargento diciendo, hey, vamos a salir a la línea de la batalla, no temas, no hagas esto, prepárate esto. Y nos estaba preparando ¿para qué? Para todo lo que íbamos a encontrar. No era algo fictuoso que nos estaba diciendo. Nos estaba diciendo, hey, vas a enfrentar esto, vas a enfrentar esto, vas a enfrentar esto. Y pasamos la línea y enfrentamos esto y enfrentamos esto. La implicación clara de decirnos no temáis es que va a haber situaciones donde va a entrar el temor dentro de nuestro ser. Es más, no tenemos que adivinarlo. Mira el versículo 16. En el versículo 16 te da exactamente, cuando te dice no temáis de ellos, nos dice quiénes son ellos, nos dice cómo se va a ver el campo misionero. En el versículo 16 el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Tu campo misionero tendrá lobos? Y los lobos, por si se nos olvidó, comen a las ovejas. La descripción es, habrá una inmensa hostilidad. Hay dos naturalezas. La naturaleza del regenerado que va a ir a traer las buenas nuevas, a advertir al mundo diciéndole, Señor, ayúdalos, viene el juicio, ven, rescátate, como Noé tocando, ahí predicando por la arca, construyendo, entren. Una intención buena, como Lot siguiendo a los ángeles diciendo a su esposa, ven, a sus hijas, acudan, corran. Una intención buena. Pero habrá muchos lobos con intenciones muy diferentes a esa. Versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18 dice, guardaos de los hombres. Esos son los hombres que él dice que no debes de temer, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Seguimos continuando leyendo, pero el versículo 17 y el versículo 18 Jesús nos está diciendo y nos está dando un contexto del sistema judicial, tribunal de los judíos y de los gentiles. En otras palabras, está diciendo, te voy a enviar al campo misionero y va a haber un alto potencial de acciones legales e injustas en contra de ti. Te van a llevar a los tribunales acusándote de diferentes cosas que has hecho o no has hecho. Y no solamente esto, pero el versículo 17 dice, serás azotados en las sinagogas. Esos son latigazos. Y yo sé que en nuestra mente americana luego pensamos dolor. Y sí, definitivamente no es una metáfora, son dolorosos. Pero la manera que los está usando Jesús es como un castigo legal. Ser azotado, latigado, es lo que sucedía en la sinagoga después de un caso donde te encontraban culpable. Y lo que le está diciendo a ellos es, hey, a veces tú vas a hacer las cosas correctas y ellos te van a decir que hiciste algo incorrecto. Y te van a declarar criminal. Y te van a castigar por ello.
El versículo 21 y 28, si nomás le da un vistazo breve, déale un vistazo al 21, 22, 23, siga adelante hasta el 28. Jesús le deja muy claro que la mayoría de estos hombres serán puestos ante las autoridades y estas autoridades tienen la autoridad y la capacidad de torturarlos y matarlos. Literalmente quitarles sus vidas terrenales. Es decir, las consecuencias legales pueden ser de tal severidad de muerte capital. ¿Y cuál era la muerte capital del romano? Porque el lenguaje que está usando Jesús va de la sinagoga y luego dice que estarás ante reyes, dando a entender que estarás ante el imperio romano. ¿Qué sería la consecuencia severa del imperio romano en el día en que él da estas instrucciones? Si los encuentran culpables. ¿Qué sería la muerte capital para ellos? Pues la situación peor sería una crucifixión, como lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún si no fuera la situación más peor, la situación más liviana, la situación, por decirlo, más mejor, si te encontraban culpable, era si eras un ciudadano romano. Y si eras un ciudadano romano, no te crucificaban, te daban un poquito mejor. Te hacían un trato, te cortaban la cabeza. Eso era lo mejor. Versículo 21 y 28 te está diciendo, no solamente te van a golpear y te van a dar cargos, algunos de ustedes van a ser crucificados. Algunos de ustedes van a ser decapitados, Pablo. Los está preparando para decir, hay lobos y algunos de ustedes esos lobos se lo van a devorar. Te estoy diciendo de antemano. Y ahora, una vez escuché a un amado hombre que hizo un excelente trabajo exponer textos como estos. Y luego después de que expuso y predicó en excelencia los textos, dijo exactamente lo que decía Jesús. Yo creo que fue nuestra mente norteamericana que dijo, no, pero ¿sabes qué? Le dijo inmediatamente, ya estaba terminando su charla y dijo, pero ustedes nunca se tienen que preocupar de eso. Estamos en los Estados Unidos, no se preocupen. Eso no pasa aquí. Eso no va a pasar aquí. Mi corazón se rompió y dijo, ¿en qué? ¿Dónde vi eso? Tal vez está en el margen, tal vez está en la nota, en las referencias. No veo eso en el texto. Pregúntenle a Charlie si eso no pasa aquí. No. Pregúntele a su niña de 3 años. Pero te tienes que bajar porque la niña de 3 años está más pequeña, ¿no? Entonces bájate así y dile a la niña de 3 años, no te preocupes, mija, eso no tiene que pasar aquí. Y luego el niño de 1 año, te vas a tener que bajar un poquito más. Pastor o misionero o maestro o mamá que le estás diciendo a tus hijos o a tu familia, eso no va a pasar aquí. Y luego te acercas al del 1 año y en un lenguaje de bebé le dices, no, esto no es para ti, mijo. No. Hay del pastor, hay del misionero, hay de la mamá, hay del papá que le está echando mentiras a su familia, a sus hijos y no preparándolos para el mundo hostil en cual vivimos. Mire el texto conmigo, amados, el versículo 22, el Señor Jesucristo dice, os perseguirán en ciudad, atrás de ciudad. En versículo 24 nos dice, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. En el versículo 26, el 25, dice, basta que el discípulo sea ser como su maestro y el siervo como su señor. Si el padre de la familia lo llamaron Belzebub, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Si quiere un parafraseo moderno, le está diciendo, si estás asociado conmigo, te va a pasar lo que me pasa a mí. Si estás en conexión conmigo, te pasará lo que me pasa a mí. Ahora, ayer compartí esta conversación con, un, una gran cantidad de norteamericanos.
Y les dije, porque la mayoría, no estoy explicando este texto y no saben, no entienden lo que les estoy diciendo. Y le dije, ok, déjame hacerte una pregunta. Quiero que te hagas, si tú no has experimentado posición, si nunca has experimentado a alguien escupirte en la cara, alguien empujarte, alguien pucharte, alguien sacarte una arma, si nunca has experimentado la hostilidad y la violencia que Jesús está hablando, quiero que te hagas unas preguntas. Primero, ¿estás en el campo misionero? Jesús dijo que habrá lobos en el campo misionero. Primera pregunta, ¿estás en misión? Are you on mission? ¿Estás en misión? Porque si estás en misión, esto viene a los que están en misión. Segunda pregunta, ¿estás predicando el mismo mensaje que Cristo? Ese mensaje, oh, Cristo ama a todos. ¿Ese es el mensaje que predicó Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. Advertencias les dio a sus oyentes. Segunda pregunta, ¿estoy predicando el mismo mensaje o lo estoy editando para que caiga muy bien a los oyentes con almohadas y todo? Y tercera pregunta, ¿estoy viviendo como Cristo? La gente de tu vecindario sabe que eres un cristiano. ¿Cuántos años hemos vivido junto a ellos? ¿Conocen que Jesús es rey en tu casa? Amigos que has tenido por años, ¿conocen que Jesús va a venir a juzgar al vivo y al muerto? ¿Te recuerdas? Si quieres una manera de escaparte de la persecución, es muy fácil. Si quieres una manera de que nunca experimentes hostilidad de lobos, es muy fácil. Húyete de Jesús. Húyete de predicar como Él. Húyete de verte como Él. No lo conozco. Pero hablas como... No lo conozco a ese hombre. Y se apaga la persecución. Bueno, mi punto y mi segunda observación es que habrá algunas razones por cual vas a tener temor del hombre en vez de temer a Dios. Van a haber esas ocasiones en tu vida y en mi vida si estamos en el campo misionero representando a Cristo. Es inevitable. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y luego mataron a Pablo. Nuestra tercera observación. Jesús nos da razones en este texto en por cual tú no tienes que temerle a la muerte. No tienes que temerle a ningún hombre. Y esas son las razones que les da para equiparlos, para que estos soldados, estos discípulos, estas mamás que van a predicar a Cristo, para que estos papás que van a dar a conocer a Cristo, para estos jóvenes que van a dar a conocer, para que ellos nunca tengan que temer. Y nunca tengan que decidir entre el temor al hombre en vez de temer a Dios. La primera se encuentra en el versículo 26, lo invito ahí. Esa es la primera razón que les dice, así que no los temáis. Todo lo que mencionamos anteriormente, no los temáis. Y luego dice, ¿por qué? Si ves esa palabra, ¿por qué? Esa es una conjunción de explicación. Es muy importante. Si usted ve una por qué en un texto bíblico, es muy importante porque te está diciendo, te voy a dar la explicación en por qué no tienes que temer. Y aquí Jesús te está diciendo, no tienes que temer, esta es la razón. Dice, no temáis, nunca los tienes que temer. Porque no hay nada encubierto que no haya ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de saberse o darse a conocer. La primera razón que Él nos está diciendo es, yo lo vi. Y habrá un día futuro donde te voy a vindicar. Yo lo vi. Y habrá un día futuro donde va a haber vindicación. La idea que estamos viendo aquí es esta. El contexto nos pinta un lugar donde te han acusado injustamente. Has dicho que Jesús es el Cristo y dicen no, estás diciendo que el gobierno no sirve. Tu rey es el rey.
Te están atacando con injusticias y mentiras y ahora están los tribunales y ellos ya han agarrado el martillo, por decirlo así, eres culpable. Y tú dices, yo no dije eso, te estoy advirtiendo. No, acusaciones y mentiras. Falsos testigos. Y Él está diciendo, no te preocupes. Habrá un día asignado en el futuro donde todo lo que ellos piensan que fue secreto, todo lo que ellos dijeron que fue mentira, se pondrá a luz. La idea es de un futuro tribunal donde la persona que será acusada no será el cristiano, la persona que será acusada será el oponente. Y donde la persona que dijo, Él no es Cristo, ahora mira al juez. ¿Y quién es el juez? Jesús el Cristo. Las mesas se están volteando, es la idea en el versículo 26. La idea es de un futuro descubrimiento ante la presencia de Dios y su santo tribunal. Te está diciendo que aunque sufras injusticia aquí, habrá un día donde todo se va a poner en su lugar. No te preocupes. El segundo se encuentra en el versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien. De nuevo encontramos una conjunción o una preposición, encontramos una palabra donde nos van a decir, en vez de hacer esto, ten esto. Esto es lo que te va a ayudar a eliminar el temor. Entonces aquí se enfoca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No los temas a ellos, no temas al que puede matar al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien, teme a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Déjeme hacer un paréntesis teológico aquí, porque he visto mucho ataque y nomás, bien rápido. ¿Ve la palabra destruir el alma? La palabra destruir no es una defensa de esa falsa enseñanza de que en el juicio final Jesucristo va a castigar al impío por medio de eliminar su alma y quitarla de existencia. Esto es una creencia que promueve los testigos de Jehová y otros, donde el juicio final para el impío no es un castigo eterno en el infierno, más bien tu alma va a parar de existir. Y eso es una falsa enseñanza y algunos toman este texto para promover esa enseñanza. No, eso no es lo que está pasando aquí, amados. Jesús está haciendo un contraste. ¿Sí ve el contraste? No temas los que pueden atacar al cuerpo, matar el alma y no pueden tocar el alma. Más bien teme al que... Jesús está haciendo un contraste entre un castigo severo en los ojos del hombre, pero un castigo mucho más severo en los ojos de Dios. Está haciendo una comparación entre algo temporal, el cuerpo que te matan, y algo eterno, un castigo que nunca se va a parar. Ese es el argumento de Jesús, de algo pequeño a más grande. Déjeme parafrasear el versículo 28 con las palabras del Dr. R.C. Sproul. Dr. R.C. Sproul, haciendo un parafraseo de esto, dice, aunque las personas puedan matar el cuerpo, Dios puede castigar el alma y el cuerpo. D.A. Carson lo puso de esta manera. Lo peor que pueden hacer estos perseguidores no coincide con lo peor que Dios puede hacer. J.C. Ryle, el obispo amado, dijo lo siguiente para darnos a entender lo que está ocurriendo en el versículo 28. La ira del hombre puede ser difícil de soportar, pero la ira de Dios es mucho más difícil. Déjeme darle un ejemplo que tal vez no es tan perfecto, pero nos puede ayudar a entenderlo. No sé si en alguna ocasión ha tenido el privilegio de aguantar a un infante, un bebé. Y a veces los infantes cuando empiezan a moverse, tiran sus manos por donde quieran, ¿no? ¿Alguna vez has sufrido un golpe por un infante? ¿Verdad? Ok, vamos a suponer que ese infante te da con todas las fuerzas que pueda. Todas sus fuerzas, ¿verdad? Y te da lo más fuerte que te pueda dar.
No se compara con un golpe de Canelo, ¿verdad? Aunque ayer creo que no hizo muy bien, pero el punto es esto. No se compara el golpe de un infante con el golpe de Mike Tyson. Esa es la idea que está diciendo aquí. Dice, no te preocupes, mi hijo, no te preocupes, mi hija, porque no se compara su ataque de un infante con lo que puede hacer un Dios omnipotente. Si quiere verlo de una otra manera, déjeme ponerlo de este contexto. No, te pueden matar y quitar tu vida, te pueden hacer sufrir por un momento, te pueden dar un balazo en el cuello, pero no se compara con lo que voy a hacer con los que se oponen en contra de mí, porque ellos van a morir también. Y Él los va a resucitar en cuerpo físico para echarlos en un lago de fuego donde las llamas nunca se apagarán. Eso es lo más preciso. La última ánimo que les quiere dar. Y por cierto, si quiere decir, pues ¿cuál es el ánimo? Es la seguridad eterna que tiene el cristiano en contraste al impío. Porque ¿quién tomó tu juicio? ¿Quién tomó tu castigo? ¿Quién no fue el Señor Jesucristo que tomó ese infierno, por decirlo así manera, esa ira eterna en su cuerpo, en esa cruz? Esa es la única razón por cual el cristiano no va a sufrir la penalidad de sus pecados. ¿O se te olvidó? No fue por nuestras buenas dádivas y buenas obras, no fue por mi tarjeta de crédito, no fue por mi oro, fue por la soberana gracia de Dios, su benevolencia y su gran amor que nos rescató y nos trajo al amado Hijo Jesucristo. Pero esto no será el caso de ellos. La idea, el ánimo para cuando te están persiguiendo y cuando te van a quitar incluso tu vida es esta. Tú estás seguro, ellos no. Tú estás seguro y ellos no. Luego continuamos con la otra ánimo, la tercera ánimo, si lo podemos llamar de esta manera, la buena soberanía de Dios. Y eso se encuentra en el versículo 29. Lo invito a que lea el versículo 29 conmigo. Dice el Señor Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. O también puede ver la palabra monedita. Con todo, ni uno de esos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, esto es otra explicación, a la luz de esto, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Las imágenes que Jesús nos está dando en el versículo 29 de pajarillos, o tal vez su versión dice gorriones, y monedita o un centavo y cabellos individuales, tiene el énfasis, si quiere hacer Jesús un énfasis con estas ilustraciones, es el énfasis de minuciosidad, algo pequeño, detalles que aparentemente son insignificantes. Es decir, yo no sé cuántos pelos tengo en mi cabeza y la verdad en este momento no es muy significante saberlo. Y también la idea, el otro énfasis es de una importancia y valor aparentemente insignificante. No tiene mucho valor el saber esto. Pajarillos y gorriones entendían que eran las criaturas más pequeñas, y no solamente eran las más pequeñas, sino eran las más comunes que había en el alrededor de Israel. Eran comunes, no había tan importancia a ellas, eran insignificantes humanamente hablando y no tenían mucho valor, ni siquiera se podían usar para sacrificar en el templo. Y ese cuarto, esa palabra sí la ven en el versículo 29, cuarto, o también puede ser traducido monedita o un centavo, era una referencia o es una referencia a una de las monedas menos valiosas del Imperio Romano del siglo I. El punto aquí es este es el punto. ¿Por qué Jesús nos está trayendo estas palabras? Este es el punto. Dios es soberano incluso sobre los detalles más insignificantes en esta tierra. Él sabe cuando se cae un gorrión. Él sabe cuántos pelos tenemos.
Esas cosas que nosotros vemos como insignificante, aquí vemos Jesús diciendo, la soberanía de Dios está sobre cada uno, sus huellas soberanas están se encuentran en cada detalle de este universo. Y no solamente eso, porque imagínense, si alguien tiene tanto soberanía, tanta autoridad y tanto cuidado y tanto poder, si no es bueno, pues no será bueno para nosotros. Jesús no solamente dice que es soberano sobre todas las cosas, dice que ejerce su soberanía con el bien de su pueblo. Dice, mire el texto conmigo, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, una monedita? Con todo, ni uno de ellos se cae a la tierra sin vuestro Padre, soberanía. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Tengo soberanía sobre ti. Versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tengo buena soberanía sobre ti. Es decir, ejerzo mi buena soberanía con buenas intenciones para ti. ¿Pero qué no les acaba de decir que van a morir? No se ve así la situación, ¿verdad? Cuando te van a decapitar a Pablo, va a llegar la navaja y cortar su cabeza. Estás en control de lo más pequeño y de esto. Yo soy más valioso. Jesús dice, sí. Eso es lo que está diciendo. Tienes que recordar esas verdades en esa situación. Quiero que lo piense de esta manera. Tal vez nos ayuda esta ilustración. ¿Por qué es que los niños, como regla general, por qué es que los niños, cuando ellos no saben qué hacer, cuando tienen miedo, cuando están enfermos, ¿a quién corren? ¿Qué no corriste tú como regla general? Sé que a veces esto no es así, pero porque hay papás caídos y mamás caídas que a veces no nos cuidaron, y entiendo eso, pero como regla general, cuando tú te enfermabas, ¿dónde ibas? Cuando te dio una pesadilla bien fuerte, ¿dónde ibas? Ahora quédese conmigo, ¿por qué ibas a ir? Te voy a decir por qué. Porque reconocías tu debilidad y su fuerza mayor. ¿Reconocías tu falta de conocimiento y entendimiento? Y su conocimiento y sabiduría mayor que la tuya. ¿Verdad? Por eso ibas a alguien más fuerte. Pero eso no era suficiente, porque como hablamos, vivimos en un mundo caído y tristemente, y si alguien te ha lastimado a ti, quiero que sepas que Dios no es así en Cristo Jesús. Pero tristemente puedes tener la autoridad, puedes tener más poder, puedes tener más sabiduría, pero la puedes usar para dañar a un pequeñín. Eso no es suficiente, tener la autoridad y el poder y la habilidad y la sabiduría. ¿Sabes por qué más corriste a tu papá? ¿Por qué más corriste a tu mamá? No solamente porque tenían más sabiduría, más fuerza y más habilidad, sino porque sabías que cualquier cosa que iba a pasar, aunque no la entendías, su intención era buena. ¿Verdad? Me recuerdo todavía a mi hija Raeli, llorando y llorando, la tuvimos que llevar al hospital, una niña pequeñita que no podía entender bien, ni podía hablar bien. Y luego llegó el médico y tenía que hacer cosas que ella no entendía, simplemente no entendía. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar con gran dolor, diciendo, ¿qué está pasando aquí? El único consuelo que iba a poder tener Raeli en esta confusión fue que su papá estaba en el cuarto. Ese era su consuelo. Jesús te está dando lo mismo. Eso es lo que te está ofreciendo. Jesús te está diciendo, mira, ahí está Pablo. Ahí van a decapitarlo por la proclamación de Cristo. Dice, yo estoy en el cuarto. No te preocupes. Sí, no lo entiendo, papá. No lo entiendo por qué pasó eso. I don't understand. I'm in the room. Estoy en el cuarto. Yo sé que no lo entiendes. Puedes confiar. Tengo control. Y estoy ejerciendo mi soberanía, Dios, para el bien de su pueblo. Y
Y hermano cristiano, si usted ha sido perdonado por Cristo, te voy a decir algo que Dios continuamente me reprende a mí. Nunca dudes mi intención de bondad para ti, jamás. Porque cuando estabas muerto en tu delito y tu pecado, cuando más merecías el castigo y el juicio de Dios, cuando el Espíritu de Dios vino por medio de ese mensajero proclamándote el juicio y te diste cuenta de que tú eras un hombre condenado, y aún te escondías tu rostro, no podías levantarlo a los cielos porque merecías el juicio divino de Dios. Fue ahí donde te presentamos a Cristo. Fue ahí donde pudiste ver este glorioso evangelio que Dios envió al amado Hijo Jesucristo en carne y hueso, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, para morir en el lugar de los culpables, para recibir el castigo de los culpables y resucitar al tercer día como juez de los vivos y los muertos. Y te presenté a Cristo. No dudes mi intención, no dudes mi amor. Esa es la reprensión continua. Así si hay alguien aquí que ha confiado en Cristo, ha sido perdonado en Cristo y ahora está dudando si Dios tiene buenas intenciones para ti, solo tienes que recordarte del perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Dónde te encontró a ti? Los elegidos en Cristo nunca tienen que dudar las buenas intenciones de Dios para nuestras vidas. No importa la situación en que te encuentres. No más quejas. Este es el amor que te está ofreciendo. Este es el consuelo que te está ofreciendo cuando lleguen las situaciones. Es Jesús diciéndole, hey, estoy en el cuarto, acude a mí, todo estará bien. Vete en los brazos como cuando eras niño y llora en los brazos de Dios. La última se encuentra en el versículo 32. Y de antemano le digo que está fuerte, pero es la de Dios. Es Cristo hablando aquí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy llegó Matthew en la mañana, gracias a Dios. Pero él, después de esto, él dio un buen parafraseo del versículo 32. ¿Quiere escuchar su parafraseo? Él dijo esto: si tú dices, I'm not with him, si tú dices, yo no estoy con él, Jesús dirá en el día final, he's not with me, él no está conmigo. Eso es lo que está diciendo aquí. Esta es la cuarta motivación o ánimo para que nunca temas al hombre más de temer a Dios. ¿Estás listo? La cobardía no es aceptada por Cristo Jesús. La cobardía no entra en el reino de Dios. La imagen que estamos viendo en el versículo 32 es de un cristiano profesante. Este es alguien que profesó a Cristo, se bautizó, estuvo en medio de ellos, estuvo en la iglesia, estuvo cantando los cantos, estuvo todo esto, fue a la misión, está ahí predicando. Esa es la idea. Pero llegó el tiempo de decidir tu vida o Cristo, tu vida o Cristo. Y él dijo, mi vida. El cielo, la tierra, lo temporal o lo perpetuo. Si decides por tu vida en vez de Jesús, pierdes tu vida. Eso es lo que está diciendo. No lo está minimizando. You choose your life instead of Jesus, you lose. Dice, pues esto es fuerte, que la advertencia que está dando Jesús, ¿no? Jesús está predicando esto.
pero es una amorosa advertencia al que está sufriendo cobardía. Es una advertencia amorosa de Jesús. Piénsalo de esta manera. Ahí está el pastor Jesús. Nosotros somos las ovejitas, ¿verdad? Fuimos ahí por los lobos. Él tiene su bastón ahí. Y ahí están los lobos y nos van a comer. Y ya estamos al punto de negar a Cristo, estamos sintiendo el temor, estamos pensando en la esposa, estamos pensando en los hijos, estamos empezando en mañana. Oh, no, ya está subiendo, el estómago se está revolviendo, no sé qué hacer. Y dice, te escoges y me pierdes, dice Jesús. Y la imagen es de esa frase, te escoges a ti mismo y me pierdes. Es ese bastón de amor de Jesús poniendo en el cuello del elegido y diciendo, vente para acá, amigo, y te abraza del peligro. Mueres en la tierra, pero te levantas en gloria. Ese es el amor de Cristo. Estábamos al final, algo que me encanta del grupo de la mañana, es que al final le decimos a cada uno, ¿quieres compartir algo de lo que aprendiste o algo que te resaltó? Y luego todos pasamos y wow, me encanta ese tiempo porque yo digo, aprendió de este hombre que no apenas puede enseñar, o lo aprendió, dice, este debe de estar enseñando la clase. Pat dijo lo siguiente, si puedo citar a Pat. Dijo, I'm not choosing them over Jesus. Dijo, yo no los voy a escoger a ellos en lugar de Jesús. Eso es lo que supremamente es la motivación, ¿que no? Dijo, no voy a escoger a esos hombres aunque me quiten la vida, porque mi premio es Jesús. Mi porción y mi copa es Dios. Y luego dijo, I wouldn't choose my own breath over Jesus. Dijo, yo no hubiese escogido mi propia respiración y aliento sobre Jesús. Jesús. Mateo nos dijo que Jesús, el Nazareno, viene de linaje real, hijo de David en la genealogía. Es hijo de Abraham. Él es, dijo Mateo, con evidencias, la simiente que bendice a las naciones bajo maldición. Él es, nos dijo, el heredero del trono de David, que heredará el reino de Dios y reinará para siempre. Los magos nos dijeron en Mateo capítulo 2, ¿se recuerda? Vinieron los magos y los gentiles y llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de judíos? Porque venimos a adorarlo. Él es el rey salvador de judío y gentil. Vino a salvar a cualquier pecador que ha ofendido a Dios, que acuda a Él. Juan el Bautista vino en el desierto proclamando que el reino de Dios se acerca, y cuando vio a Jesús, dijo que el que ha venido es mayor que Él y que Él no era digno ni de tocar su calzado. Jesús, 40 días en el desierto, tentado por Satanás. Israel cayó, pero él no. Adán cayó en el jardín, él no cae ni siquiera en un desierto. Jesús en el jardín, agarrando la copa de la ira de Dios que merece su iglesia. Dijo, yo me la tomo. Y en esa cruz tomó el castigo que la iglesia merece, que el impío merece, que el blasfemador merece, que el adulterio merece, que el fornicador merece, que el idólatra merece. Y luego resucitó y venció la muerte. Está a la diestra. No. Estoy de acuerdo con Pat. Yo ni escogería mi propio aliento y respiración sobre Jesús, porque nadie es más
valioso que Él. I don't know about you, but fear is gone. El temor se huye en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos juntos. Buen Padre, tu Hijo es bueno y justo y recto, y no hay nadie como Él. Si nos demuestras más y más quién es tu Hijo Jesús, estoy seguro que el temor impío se va de nosotros, que el amor y nuestra afección y nuestra obediencia en ti crece y crece, que nuestros ojos estarán más fijados en el reino por venir que en establecer un reino de nosotros que es temporal en esta tierra. Estoy seguro que si nos das más entendimiento de tu amado Hijo Jesús, vamos a proclamarlo en nuestras casas, aún a nuestros enemigos. Así que te ruego que nos des a conocer a tu Hijo por medio de la predicación y la enseñanza de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos espirituales, teniendo más apetito para tu Hijo y tu palabra. Te ruego esto para mi vida, mi familia y para esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos.